estamos en comunicación con el diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Excelente. Te noto un poco lejos. ¿Dónde estás ahora? José Cepaz. No estás tan lejos, entonces. No estás tan lejos. No estás tan lejos. No, pero no estoy en José Cepaz profundo. Muy bien, perfecto. Digo, lo primero es este tema que se viene discutiendo mucho, que tiene que ver con el ámbito nacional, que es el tema de estos días, que es el tema de la inflación. ¿Crees que tienen responsabilidad también, además de cierta impericia que pueda llevar adelante el gobierno, quienes están a cargo de formar los precios, como por ejemplo las grandes empresas alimenticias? A ver, Diego, déjame decirte una cosa, porque en la Argentina siempre buscamos ser responsables, pero nunca abordamos los problemas de fondo. Es más fácil decir, y remarcó tal, yo te podría decir, bueno, lo que sucedió los últimos 6, 7, 8 meses para atrás, Plan Platita y todo eso, la consecuencia la estás viendo hoy, pero acá tenemos un problema estructural, que es un país que gasta más de lo que genera, y al gastar más de lo que genera, cuando vos mirás una métrica de los últimos 60 años, para no poner un gobierno, tenés un promedio de inflación de 60% anual. Cuando tuviste periodos de baja inflación o nula inflación y periodos de altísima a llegar a la hiperinflación. Entonces acá es un problema estructural que tenemos que abordar todos como argentinos. La única manera de poder abordar este tema es con un país que crezca primero hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, y abordar la situación del gasto, que tiene que convertirse en inversión y que tiene que lograr integrar e incluir a los argentinos. Si no hacemos eso, vas a discutir hoy si el problema de los remarcadores y de los sectores, si el problema es del gobierno, lo que hizo el año pasado en la campaña, la que gastó, el Plan Platita, o si es del gobierno anterior que tuvo problemas, o si es del anterior que tuvo otros problemas, y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece que tenemos un problema estructural. Una inflación como la de este mes, de 4,7, pero que en alimentos es 7,5. Ojo con esto. Sí. Que es la más alta de los últimos 20 años, la más alta de los febreros de los últimos 20 años, después de la feria de la convertibilidad. Es grave, y es menesteroso, no, como dijo el presidente, el viernes va a empezar, no sé por qué no empezó hace 2 años y pico atrás, entender que tenemos un problema estructural en Argentina, y ese problema estructural se aborda con medidas estructurales, y eso lo tenemos que lograr. Es indiscutible que es un problema estructural, en eso creo que nadie te lo podría discutir, pero me parece que dentro de ese problema estructural hay una responsabilidad también de esos actores. Quiero decir, ¿esos actores no te parece que son parte de ese problema estructural? Pero todos son parte del problema, todos somos partes de un problema estructural de la Argentina. Si vos gastás más de lo que generás, o emitís, o te endeudás. Bueno, suceden las dos cosas. Vos en los últimos 2 años tenés un endeudamiento de 63.000 millones de dólares. 63.000 millones de dólares este gobierno. O uno te dice, no, bueno, pero gran parte es en pesos, solo de deuda. Te guste o no te guste, pesos, dólares convertidas a dólares, hoy son 63.000 millones de dólares. Bueno, 63.000 millones de dólares por pero qué Diego, generan, Diego, porque tiene un déficit. Pero espera, es cierto, no entremos en esa, porque vos sabés que es una discusión vacua esa, no es lo mismo, es deuda, sí, pero es lo mismo Sí. deuda en dólares que en pesos, vos sabés que no es así, no es lo mismo. Pero es deuda. Es deuda, sin Yo lugar a lo que dudas. te digo es, Obvio. no es lo mismo, salvo que no es lo mismo si vos entonces querés una mega devaluación, entonces licuaste para destrozarte a los argentinos. Entonces yo lo que digo, no quiero entrar en esa discusión de si es lo mismo o no lo mismo, yo digo es deuda, y vos tenés esa deuda. Ahora, ¿por qué tenés esa deuda? No es para discutir que este gobierno es deudor, estoy diciendo, ¿por qué tenés esa deuda? Y porque tenés un déficit abismal, porque tenés un déficit que lo estás cubriendo o con endeudamiento o con emisión. Acá en este caso tenés las dos situaciones. Esas dos situaciones te generan un estrangulamiento o un crecimiento de la inflación que es famosa, que es intolerable, la gente no lo soporta, es intolerable. Entonces, si no entendemos que tenemos un problema, yo te diría una pandemia inflacionaria en Argentina, pues ya dejó de ser una endemia, es pandémico lo que tenemos en nuestro país, por eso hablo de 60 años, para no ponerme en decirte, che, en los últimos 4, en los últimos 8, en los últimos 10, si querés podemos hablar de todo, no, me parece que ahí está la clave. Porque la clave está en abordar el tema estructuralmente.
Estamos hablando con Diego Santilli, el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Diego, Esteban Rafaeles hoy, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo te va? Muy bien, a esto que vos mencionás, y sin entrar en detalle sobre esto, se suma una fenomenal inflación global disparada por la suba de los commodities producto de la guerra, y cuando el gobierno intenta o sugiere intentar algún tipo de medida para contener los precios internos atados a esta disparada de commodities, hablamos del trigo y otros alimentos, bueno, surge todo este rechazo, ¿no? Como por ejemplo esta suba en las retenciones a la harina y al aceite de soja para financiar la disparidad de precios del trigo, resistida no solamente por el sector agropecuario, sino también por el arco opositor. La pregunta es, ¿qué otras cosas se pueden hacer ante un conflicto tan excepcional como este que se suma a este problema estructural que vos marcabas? Es que cuando perdiste la credibilidad, si vos perdiste la credibilidad, no te cuesta mucho tomar una medida coyuntural. ¿A qué me refiero yo a perder la credibilidad? Quisiste repetir la misma medida que repetiste como gobierno hacia 10 años atrás, con el cepo o la prohibición de exportación de carne, el cepo a la carne, y sabés que hace 10 años fracasaste, el mismo gobierno fracasó hace 10 años. Y entonces te miran los sectores y te dicen, pero otra vez vas a imponer lo mismo. Me pasé 10 años de mi vida, me dijiste que tengo que exportar, que tengo que crecer, tengo que generar dólares, pues son dólares que entran a Argentina, cuando vos exportás carne, cuando vos exportás agrícola industrialmente. Me dijiste que yo tengo que hacer eso, me pasé 10 años conquistando el mercado y un día me dijiste que no, se lo llevaron los paraguayos y los uruguayos. Entonces, ¿por qué? Esas son las cosas que estructuralmente no tenemos que volver a repetir. Después con los cupos. Entonces los cupos al trigo. Después decís, puede haber una renta extraordinaria, entonces me tengo que apropiar esa renta extraordinaria. Cierro el registro de exportadores. Bueno, entonces son todas medidas que cuando vos tenés que tomar, si tuvieras que tomar una medida coyuntural, perdiste credibilidad. Nosotros argentinos tenemos que definir 10 puntos. Yo te lo digo porque, desde la provincia de Buenos Aires. Vos pensás que de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 tienen alguna actividad agroindustrial. Ahora, que el 40% de las exportaciones agroindustriales del país salen de la provincia de Buenos Aires. Entonces vos decís, escuchame, es tu valor. Yo sí lo escuché a Chiaretti, yo sí lo escuché a Perotti, no lo escucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires, defendiendo a sus productores, a los que generan recursos, a los que trabajan, a los que invierten, a los que compran. Lo que pasa, Diego, que bienes de capital en la provincia para poder invertir. De nuevo, estamos en una situación excepcional. Olvídate de los 10 años anteriores y demás. Voy a esto. Voy a esto. Cuando cierra el gobierno las exportaciones de harina y de aceite de soja, como paso previo a subir ese diferencial de retenciones, que es la discusión actual, sale Juntos por el Cambio, incluso, no sé, María Eugenia Vidal diciendo vayan a laburar, déjense de joder, no afecte más a la producción y demás. Y lo que me parece de afuera es que hay falta de comprensión del contexto excepcional que hace que, por ejemplo, suba el pan 4,6%, hasta febrero, siguió subiendo durante marzo, y si la respuesta a esto es, tenemos que bajar el déficit, lo cual es totalmente cierto, de acá que bajemos el déficit, ¿cuánto más va a pasar y cuánta más inflación va a seguir corriendo? Bueno, pero entonces mostró un camino a la baja de impuestos. Vos asumiste y subiste 19 impuestos. Subiste 16 impuestos y creaste 3 nuevos. Marcá un camino hacia la baja. El gobierno anterior bajó 3 puntos la presión fiscal de la República Argentina. ¿Alcanzó? No alcanzó. Pero tú marcó una tendencia hacia ese camino. Lo que yo te planteo es no tener ninguna tendencia. Todo es hacia la alza, todo es hacia más impuestos, todo es más presión fiscal, todo es ponerle más la pata en la cabeza al sector privado. Entonces nosotros tomamos una posición política y una definición de vida. No vamos a aceptar ningún aumento más de impuestos. Pues bueno, nosotros es una posición que tenemos. Porque si no es siempre en más la Argentina. Lo que va en más no vuelve en menos después. Y ahí está la clave de la discusión. Ahora, Diego, eso que vos estás diciendo es algo muy unificado dentro de Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, Radicalismo, PRO, sostienen esto mismo que vos estás diciendo con respecto al tema de impuestos. La duda que me surge cuando yo escucho esto es, el problema en realidad no está justamente en que la Argentina tiene que tener una reforma tributaria en la cual efectivamente los sectores que más tienen paguen más y aquellos que menos tienen paguen menos. Digo, ¿no debería ser esa la discusión más que no haya más impuestos?
Definitivamente necesitas una reforma fiscal. Una reforma fiscal que redistribuya equitativamente, que le haga tener menos carga fiscal a su ciudadanía, donde esté apuntada a producir, a exportar y a resolver uno de los problemas también estructurales que tenemos, la falta de dólares en nuestro país. Cuando vos tenés falta de dólares, se te dispara. Te voy a dar un ejemplo. El superávit de la balanza comercial que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. $0 quedó en el Banco Central. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Porque no tenemos credibilidad, entonces se va. Se te va, entonces vos decís, ¿se fuga el capital? Bueno, ¿cómo lo querés llamar eso? Entonces ahí es donde está la clave, tenemos que recambiar esa historia, tenemos que pensar en que alguien tiene que tener recursos acá, que tiene que tener dólares, para tener dólares tenés que producir y exportar más de lo que genera, porque eso va a generar trabajo además. Si vos, la agroindustria, todo el sistema agrícola, ganadero, industrial, lo pones al servicio de que haga más trabajo, esos son los temas estructurales que hay que discutir. Reforma fiscal, que te baje la carga y que te haga más productivo. Redistribución de los recursos. Generación de trabajo. Hace 10 años, casi 11 años estancados en la generación de trabajo privado. Solo creció el monotributista y el empleado público. Entonces no aguanta más el sector privado. Y yo no es solo defender el sector privado. Digo, lo que yo digo es, tiene que haber un equilibrio. Solo 5.800.000 argentinos trabajando en el sector privado formal, de 28 millones que pueden hacerlo. Entonces digo, ahí es donde está la clave que tenemos que focalizar y discutir. ¿Qué tal, Diego? Nico Fiorentino te saluda. Recién hablaste de reforma fiscal y me resulta muy interesante ese punto, porque me parece que todos podemos decir que el sistema que tiene actualmente la Argentina es muy poco redistributivo, pagan más los pobres, menos los más ricos. Ahora, fíjate que después, cuando tuviste que mencionar una reforma fiscal, hablaste de baja de impuestos al sector productivo. La pregunta es, ¿Juntos por el Cambio o el PRO, o más puntual, Diego Santilli, estaría de acuerdo en bajar la carga tributaria al sector productivo y subirla a, por ejemplo, los bienes personales o las riquezas? Es decir, sacarlo a las empresas y trasladarlo a las personas. Mira, nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal en la Argentina. Una reforma fiscal que te genere trabajo, que genere más producción y que genere más exportación. Y eso es lo que hay que invertir en el 2022, ponerlo arriba de la mesa en el 2023 para que la sociedad decida a quién quiere votar en función de qué proyecto tenés. Me la gambeteaste igual, porque te pregunté si estaba cambiar una por la otra. No, nosotros no se trata de cambiar una cosa por la otra. Se trata de definir estructuralmente qué es lo que tenés que hacer. Porque para eso tenemos nosotros un equipo enorme que está trabajando en presentar y poner arriba de la mesa el año que viene cuál es nuestra reforma fiscal, donde se apunte a generar trabajo, a exportar el doble, a exportar el triple, a exportar más, mucho más, a producir más, a sacarle la pata arriba de la cabeza al sector privado. Digamos, se trata de eso, y eso es lo que nosotros tenemos que presentar a la sociedad. Diego Santilli, quien habla con nosotros, diputado de Juntos por el Cambio. Diego, gracias por la entrevista. Gracias, Diego, gracias a todos, buenas tardes. Un abrazo grande, chau, chau.